Ya, hoy día vamos a hacer acerca de lo que son las perspectivas de las sombras. ¿Ya? Entonces, es un tema bastante interesante ya que nos ayuda, digamos, a comprender mejor de qué manera la luz incide, ¿no?, en los objetos. ¿Ya? Miren, aquí tenemos dos tipos de luces. Una luz fuerte, donde, digamos, se nota bastante son los contornos de la sombra. Y tenemos por aquí una luz suave. ¿Ya? Por ejemplo, podría ser días nublados, podría ser, por ejemplo, es un foco, ya, pero que esté, digamos, con alguna mámpara, algo así, ¿no? Que se utiliza bastante para lo que es, por ejemplo, la iluminación cuando hacemos fotografía de retrato. Entonces se utiliza una lámpara y encima, digamos, otra mámpara, ¿ya? Y cosa que difusa, digamos, todo el ambiente, ¿ya? Y se vuelve mucho más suave. Entonces, tenemos dos tipos de luz. En lo que es, digamos, las partes de la iluminación, como ustedes están estudiando, digamos, en los cursos así, tenemos varios elementos, ¿no? Dentro de lo que son las sombras. Ya tenemos, por ejemplo, la parte iluminada, ¿ya? Y la parte, digamos, de sombra, ¿no? En principio. Dentro de la parte iluminada tenemos, por ejemplo, donde está la de luz, por ejemplo, tendría que ser el brillo en este caso. Entonces hay una especie de luz al borde, zona iluminada, y además hay otro espacio que se llama brillo, que depende, ¿no?, del material, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los cristales, de los metales, es mucho más fuerte el brillo. Entonces, de acuerdo al material también debemos de dar el brillo. Luego tenemos la zona de tonos medios, ¿no?, que vendría a ser de cómo, digamos, luz va avanzando y se va degradándose, ¿no? Los tonos medios. Luego viene una transición entre la luz y la sombra. Esta transición es mucho más fuerte. Entonces, la parte es oscura. Lo que divide, digamos, la luz a la sombra, hay una parte oscura que vendría a ser la transición entre la luz y la sombra. Luego de esto viene, dentro de la sombra, viene lo que es la luz reflejada, ¿no?, que vendría a ser el reflejo, digamos, de los otros elementos de la misma base que se inserta en este caso, ¿no? ¿Qué pasaría si sería de otro color? Entonces, ese mismo color reflejaría este elemento, ¿ya? Luego tenemos la sombra propia, quiere decir la sombra del mismo elemento, ¿ya? Digamos que no tengan muchas variaciones, ¿no? Ya sea en color, tono. Luego tenemos la sombra arrojada. Esta sombra arrojada tiende a tener, digamos, una cierta degradación, ¿no?, de la parte más oscura, que estaría sobre lo que es la parte de contacto entre el cuerpo y la superficie, ya y que poco a poco se va degradándose, ¿no? ¿Ya? Según la intensidad de la luz, los bordes pueden ser suaves, más rígidos, ¿no?, cuando, digamos, eh, la luz está bastante cerca, ¿no?, objetos. Estos son, digamos, los elementos que nosotros debemos de conocer, ¿no? Y ver, digamos, cuando, digamos, pintamos nosotros, que es acuarela, acrílico, entonces siempre va a aparecer, ¿no?, estos elementos. ¿Ok? Luego tenemos los días nublados. Prácticamente se ven estos mismos elementos, pero un poco, digamos, mucho más tenues. Entonces, la sombra está un poco más tenue, ¿no? El brillo y así. Okay. Esto mismo lo podemos encontrar en algunos objetos. Las telas, ¿no? Se ve bastante, digamos, esto de la luz.
composición, si la sombra, las luces reflejadas, entonces se tiene que considerar bastante estos elementos para que nuestro dibujo sea bastante transición, sombra arrojada, ¿ya? La sombra propia, la luz reflejada y así. Los elementos que hemos visto en nuestro, ¿ya? Okay. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de cómo cambia, de cómo varía, digamos, la luz, ¿ya? Y no depende justamente de los objetos, sino que más bien depende de cómo se está relacionado, digamos, con los elementos. Por ejemplo, aquí tenemos la luz de una camisa negra, ¿ya? Y aquí tenemos la sombra de un periódico blanco. Entonces nosotros de repente, de forma intuitiva, podemos decir que la luz siempre va a ser del negro, va a ser, digamos, oscuro, pero en realidad no sucede eso, ¿no? Sino que la sombra, digamos, del periódico sombra es mucho más oscura que el mismo negro, la que vemos ahí en la luz. Entonces, algo que nos puede engañar, ¿no? Entonces, a simple vista, parecería que este es más oscuro y este es más claro, ¿no? Pero si lo vemos en tonos, vamos a ver que la camisa es más clara, miren, es el periódico y este es el fondo. Más o menos sucede de esta manera. Otro fenómeno que podemos ver es, digamos, que esta luz, ya que el negro, ya parece que sería más claro que la sombra en el blanco. ¿Ya se dan cuenta? Miren, tenemos el 1 y tenemos el 2, pero si es que sacamos este cuadradito, sacamos este otro, vamos a ver que los dos van a ser iguales, ya van a ser iguales. Ya de ahí que es necesario, por ejemplo, cuando pintamos, o en este caso cuando pintamos, hacer una mancha previa, ¿no? Una mancha previa, cosa que vamos a saber exactamente qué tono es, ya qué tono es. Por ustedes en sus trabajos hacen una mancha previa para poder encontrar, ¿no?, los colores. No nos engañe, digamos, la vista. ¿Ya? En el caso de las sombras arrojadas, el caso que ustedes están haciendo, paisaje, se sucede, digamos, algo interesante, ¿no? Por ejemplo, las sombras adquieren, digamos, el color del cielo, ¿no? Entonces, como una especie de reflejo, entonces vamos a encontrar hasta algunas sombras azuladas, ¿no? Digamos, si es que hay un día caluroso, ¿no?, donde se ve, digamos, el cielo azul, las sombras también tienen a tener, digamos, ese color. Entonces, ese es un fenómeno que ustedes deben de tomar en cuenta, ¿ya? Bueno, cuando, digamos, está cerca, digamos, la sombra es más oscura, cuando está un poco lejana, empieza a aclararse. Entonces, la sombra también es un elemento muy importante en la composición. Entonces, dentro de la composición, al hacer, ¿no?, que resalten bastante sombra. Eso le da, digamos, un aspecto tridimensional. No solamente hacer el paisaje como tal, sino también agregar, ¿no?, sombras, ¿no?, para que tenga, digamos, una cierta atmósfera. ¿Ya? Ok, bien, hemos conocido un poquito más de las sombras, de la parte, digamos, artística, ¿no?, que ustedes están manejando. Y luego vamos a ver cómo se puede realizar una sombra, digamos, de manera mucho más precisa, ¿ya? Más que todo cuando hagamos elementos que estén dentro de una iluminación artificial, cómo podemos lograr, digamos, de alguna manera, poder representar, ¿ya?, de manera exacta. Para lo cual estoy mostrándoles este primer ejercicio, ya que va a ser práctica calificada. ¿Ya? Estos son los 3 pasos para poder realizar, digamos, este ejercicio. El ejercicio final va a ser este que vamos a enviar.
Ya aquí les estoy mostrando, a ver, vamos a ver acá justamente, los pasos para poder realizar ya este ejercicio. Acá, paso, ya donde vemos que también debemos de incluir estas líneas de guía que vendrían a ser, digamos, las dos puntos de vista, ¿no? Dentro de una perspectiva oblicua. Entonces, aquí, por ejemplo, vamos a imaginarnos que va a haber un punto de fuga y acá otro punto de, entonces, más o menos ahí. Este vendría a ser como un cuarto, miren, está pared, otra pared, y aquí va a estar nuestro foquito, ya nuestro foquito. ¿Qué pasa? Que este foco va a alumbrar, digamos, de manera radial, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar si va a encontrarse con un objeto como este? Va a coincidir, digamos, estas líneas con sus vértices y va a formar una especie de sombra, ya una especie de sombra. Entonces, este vendría a ser, digamos, la iluminación de un cuadrado, ¿no? Cuadrangular. Tenemos ahí. Entonces, esto lo tienen que hacer tal cual está acá. Está justamente la descripción, ¿no? Y va y oblicua de 2 puntos, ¿no? Está justamente PLF significa de fuga de la luz, ¿ya? Donde de ahí parten, digamos, estas líneas, coinciden, ¿no? Con esta forma geométrica. Entonces, esto lo tienen que hacer así, como lo que están viendo, pueden utilizar ustedes sus reglas, no hay problema. Ya. La otra parte del cubo vendría a ser de esta manera, ya que choca, digamos, con esta cara y forma ese tipo de sombra. ¿Ya? Aquí, para poder lograr, digamos, esta forma de sombra, debemos de hacer es trazar una línea totalmente vertical hasta el piso. Hasta el piso. El piso, ¿cómo coincide? ¿Cómo van a conseguir? Trazando, digamos, estas líneas. Justamente va a coincidir con el piso, ¿no? Trazan acá 2 líneas y van a poder lograr la sombra. ¿Ya? Y finalmente les va a quedar algo así. ¿Ya? Entonces, este va a ser, digamos, el primer ejercicio que tienen que hacer la sombra proyectada del cubo. ¿Ya? Okay. Este es el segundo ejercicio, es prácticamente hacer un cono y cómo va, digamos, el ángulo de iluminación, si está parado, si está echado, tal cual está acá. Luego tenemos un cubo mucho más grande, ya donde va a ser la iluminación desde la parte de adelante, cómo se vería, ¿no? De adelante, de la parte más o menos de casi 35 grados, ¿no? ¿Ya? Entonces, cómo se vería la sombra y cómo lo podemos relacionar esto a ciertos puntos de fuga, ¿no? Eso sería la sombra, sería por acá, estarse hasta estos ángulos y con lo que es la luz va a lograr, digamos, tener esta formita. ¿Ya? Y tenemos un ejemplo de la luz, en este caso, desde atrás. Entonces, es lo que más o menos habíamos hecho anteriormente, cómo la luz choca. Entonces, como es una luz artificial, entonces, pues, digamos, paralela, ¿no? No es paralela, sino poco a poco de encontrar, digamos, una forma. Y entonces, igual aquí hay otro punto de fuga de la sombra, va a ir en esta dirección y también va a coincidir, digamos, con la parte superior y ahí va a formar, digamos, este tipo de sombra. O sea, acá arriba se va a encontrar, digamos, la luz, ¿no? Que va a proyectar en el cubo y va a formar esta sombra. ¿Ya? Ya, esto vendría a ser lo mismo que el anterior, pero con diferentes elementos, ¿no? Tenemos una esfera, cubo, acá una persona y este elemento que está acá.
Ya, entonces, son los ángulos de iluminación. Esto es el punto de fuga de todas las sombras. Y este es el foco luminoso. Es como un foco grande, ¿no? Ya que va alumbrando todos estos elementos. Y entonces, lo que queremos es que ustedes más o menos tengan la idea de cómo se proyecta, digamos, la luz a través de los diferentes, ¿no? Ya, entonces, son 3 ejercicios. Este es el 1, 2, el 3. Ya, entonces, tratando de hacer tal como está los ejercicios, ya, y me le envían a lo que es el WhatsApp. Y a las 12:30, a 1, vamos a volver a ingresar para poderles calificar, hacer de repente algunas correcciones. Y la cosa es que ustedes comprendan totalmente ese tema. ¿Ya? Okay, entonces, ¿en qué tamaño lo pueden hacer? Lo pueden hacer tamaño cada uno, digamos, de tamaño proporcional a un A4, ¿no? Para que tengan espacio. ¿Ya? Ok, ¿tienen alguna pregunta? Profesor, entonces se va a hacerse en 3 hojas cada ejercicio, o sea, uno en cada Así hoja. es. Ajá, así es. Ya, entonces pueden utilizar reglas, no hay problema. Ya, tratando de hacer tal cual está, como se inician y cómo se termina. Ahí está todo el paso, ¿no? Todos los pasos. Dime, Belú. Profesor, buenos días. Acabo de entrar, profesor. Mi internet se había ido. Ya, pero ¿tienes alguna pregunta? ¿Todo te quedó claro? Ah, sí, profesor. ¿Cuál es el examen, profesor? ¿Cuándo es el examen? Hoy día es el examen. Ah, sí, profesor, pero ¿qué debemos hacer, profesor, en el Ah, ya. examen? Ok, te escuché mal. Ya son 3 ejercicios. Ya son 3 ejercicios. Lo van a hacer tal cual está. Ya, entonces, este es el primero, que es solamente el cubo y hacer, digamos, el esquema, ¿no? Más o menos cómo funciona esto de la luz, ¿no? Que tenemos el punto de fuga de la luz, acá PF, el punto de fuga del suelo. ¿Ya? Entonces, de aquí van a trazarse en forma de la sombra, la parte, digamos, del piso, ya que se encuentra acá, y aquí está el punto de fuga de la luz, donde prácticamente vendría a ser las partes, digamos, de las aristas, ¿no? Entre los dos va a formarse, digamos, la sombra. ¿Ya? Ese es el primero. El segundo es algunos elementos, ¿no? Con diferentes posiciones. En este caso, se va a realizar aquí un esquemita, ¿no? Es el cono, acá un círculo, y prácticamente hay un ángulo, digamos, de iluminación. ¿Ya? Entonces, eso mismo lo presentan acá, cómo se vería echado, cómo se vería si el cono sería un poco, digamos, inclinado, ¿ya? Luego tenemos el O con iluminación de arriba y de adelante, digamos, ¿ya? Entonces, cómo coinciden también este punto. Las sombras con el punto de fuga de la luz. Entonces, ahí va a coincidir y va a formar sombra. Entonces, aquí también tenemos otro ejemplo, pero ya con la luz, digamos, de atrás. ¿Ya? Entonces, estos son los 3 ejercicios, ya que lo vamos a representar. Tenemos también aquí en nuestro PDF. ¿Ah? Segundo, lo tenemos acá. ¿Ya? Y el tercero está aquí. Ya son 3 ejercicios que lo van a realizar. Listo. Una pregunta más para empezar. ¿Algo más? Dime, Belú. Profesor, ¿me podría considerar en la lista, por favor? Ya, sin problema. Sí, la cosa es que hagas.
Qué bello. Listo, entonces son las 10:11 y empezamos ya con el ejercicio. 12:30, volvemos a ingresar y media hora, yo pienso que lo vamos a terminar el ejercicio de los trabajos y bueno, estaremos terminando la parte de la segunda. Y esperándoles el día sábado, ¿no? sus bitácoras. Entonces he enviado aquí una compañera que también hizo ejercicios para que ustedes se puedan guiar. ¿Listo? Ok, entonces nos vemos más tarde. Voy a dejar de grabar.